Muy buenas noches, estimados oyentes. Aquí nos encontramos un día más, aquí trabajándole, aquí, pues trayéndole toda esta gran variedad de contenido, ¿no? Ya más adelante, ya al final les platicaremos más o menos cómo está la agenda para este año, ¿no? Ya que, pues, hay varios proyectos en mente, ¿no? Pero bueno, aquí a nombre del estudio Cafecito con Cigarro y del canal Señor Arcan, aquí, pues, les damos cordialmente la bienvenida, ¿no? Hoy tenemos un personaje pues muy, muy interesante, muy curioso, ya que siempre ha habido polémica en su carrera política, ya sea buena o mala, pero sigue siendo muy interesante analizar cómo van construyendo su carrera política, pues las personas que se dedican a a esta profesión o a esta vocación, porque, o sea, cada quien, ya sea que tengan el mismo enfoque o tengan distintos objetivos en común, pues siempre será interesante ver, o sea, cómo llegaron, ¿no? Porque eso hay que ser honestos, no todos llegan igual. O sea, hay personas a las que se las ponen muy difícil, le cierran todas las puertas y quién sabe cómo le hacen que las abren y pues llegan a ser grandes políticos o llegan a crear una carrera de servicio público pues muy exitosa, ¿no? Y hay otras personas a las que pues simplemente por ser compadres o amigos de otro político, pues les abren todas las puertas, ¿no? Hay muchas historias en la política mexicana que, pues sin duda alguna, pues coinciden con esta descripción que les acabo de dar, ¿no? Pero se estarán preguntando de quién carajos estoy hablando. Así que pues déjenme presentarles a Miguel Ángel Yunes Linares, ex gobernador, ex senador, ex diputado local, federal, etcétera, etcétera, del estado de Veracruz, ¿no? Quizás ahorita, pues obviamente, o sea, en cuanto suena el apellido Yunes, pues obviamente todos se van a acordar directamente. Ah, reforma judicial, Estela de Luz, PRI, PAN, Morena, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy vamos a hablar, o sea, del patriarca, ¿no? Porque, pues, realmente, o sea, su carrera política como tal es muy interesante en el sentido de que hay muchos tropiezos, hay muchas polémicas y pues hay de todo. Y este político como tal era, o sea, el némesis, era la contraparte de Fidel Herrera, que ya lo vimos en un episodio pasado, ¿no? O sea, porque estos, o sea, en algún momento llegaron a ser compañeros de partido y en otro momento llegaron a ser, o sea, enemigos, ¿no? Mutuamente se atacaban y se difamaban y cuanta cosa y media, ¿no? Miguel Ángel es quizás uno de los hombres más poderosos e influyentes del estado de Veracruz, ya que ha logrado una carrera política un tanto curiosa, ya que ha hecho de todo tipo de acciones, como ya les había mencionado, que lo han llevado al poder que ha acumulado él y su familia, que ya luego hablaremos de él en otra nota y a su vez pues en otra audio, en otra nota auditiva, ¿no? Miguel Ángel Yunes Linares, hijo de Jesús Yunes Faisal, nació en el municipio de Soledad de Doblado el 5 de diciembre de 1952. Siempre se distinguió por ser un político que no se callaba lo que pensaba. Obviamente eso le ha costado muchas críticas y todo el rollo, ¿no? Y a su vez, pues no se dejaba doblegar por alguien con más poder y también destacado como un alumno reflexivo y centrado en su trabajo. En 1979 empezó su carrera política en el PRI, pero sin duda alguna gran parte de los cargos políticos o de servicio público los obtuvo mientras militaba en el PAN, partido actual. Cabe recalcar que, voy a hacer un pequeño paréntesis, cabe recalcar que esta nota la hice, si mal recuerdo, como un mes después de lo de la votación de la reforma judicial. Así que obviamente aquí la información pues, o sea, no está actualizada porque ahorita ya no, a él y a su hijo lo expulsaron. Pero no nos adelantemos. Pero que quede claro que gran parte de los cargos que obtuvo él pues fue mediante el PAN, del cual formó parte cuando Gerardo Buganza Salmerón buscaba la gubernatura de Veracruz, pero se la ganó Fidel Herrera del PRI en el 2004. Pero durante ese gobierno, Felipe Calderón, presidente de México del 2006 al 2012, le dio el cargo de director del ISSSTE, dejándolo en 2010 para contender por la gubernatura de Veracruz, pero se la ganó Javier Duarte
del PRI, obviamente, que de hecho que fue el último gobernador del PRI que tuvo Veracruz hasta ahora. Bueno, que ya dudo que vuelva a haber otro gobernador priista en estos tiempos. Pero previo al cargo ya antes mencionado, ha ocupado el de secretario general de gobierno o secretario de gobernación estatal de Veracruz durante la administración de Patricio Chirinos, gobernador de 1992 a 1997, diputado del Congreso de la Unión en 1991 a 1992 y diputado local de 1980 a 1983. Finalmente, ganó la gubernatura de Veracruz en 2016 con el PAN, derrotando a su primo hermano Héctor Yunes Landa, que era lo que me refería más adelante. Más atrás que habían varios miembros de su familia que pertenecían al PRI. Es que están así como regados así en varios partidos políticos y es todo un rollo, ¿no? Pero bueno, el chiste es que le ganó la gubernatura a su primo hermano Héctor Yunes Landa y a su vez traía la alternancia al poder, ya que durante varios años y a su vez traía la alternancia a Veracruz, ya que durante varios años todos los gobiernos eran priistas, y justamente por el legado que había dejado Duarte, que ya igual les hablaremos de él en otro video ya porque es mucho desmadre aquí en Veracruz, la verdad. O sea, es mucho desmadre en cuanto a política, porque como dicen luego los de Televisa, la política en Veracruz puede ser de todo menos aburrida, ¿no? Porque, o sea, es que pasa cada pendejada, o sea, y así lo digo, cada pendejada que simplemente, o sea, a veces te da risa, a veces te preocupa, porque luego esas personas son las que nos gobiernan o las que, pues de las que depende nuestra, pues ahora sí, nuestro estado, ¿no? Pero bueno, trajo la alternancia al poder, pero este se vio en la necesidad de restaurar el orden, traer la estabilidad luego del desastre económico, social, político, etcétera, etcétera, que le entregaba Javier Duarte. Y realmente lo logró, ya que le entregó finanzas estables a su sucesor. Pero quiero centrarme en su gobierno, ya que hay varios temas interesantes, y con esto me refiero a que, o sea, interesantes, curiosos, sospechosos, raros, o sea, de todo, ¿eh? De todo tenemos en estos 2 años, porque ¿quieres ver cómo pasan tantas pendejadas en tan poco tiempo, güey? Analízate el puto gobierno de Jonas, o sea, pasaron tantas cosas que no, o sea, nunca se sabe. O sea, si en verdad pasaron, o si solo se inventaron, o solo es guerra sucia mediática, ¿no? Porque también, o sea, hay mucho de eso aquí. Básicamente el eslogan y las promesas que se utilizó tanto en campaña como ya en el gobierno fue de recuperar todo lo que Duarte se robó. Y pues, o sea, realmente, o sea, es muy confuso, o sea, tocar, o sea, todo el tema, o sea, que traí Miguel Ángel Yunes y Javier Duarte porque, o sea, es muy enredado porque hay cosas que sí son verdaderas y hay otras que no, y otras que sí y otras que no. Y pues luego es toda esa desinformación que se genera o que se acumula, pues ciertamente, o sea, hace que sea más difícil el análisis, porque realmente, o sea, es difícil. Y sobre todo esto, porque si hay casos, o sea, de corrupción en ambos, porque, o sea, ninguno es una paloma blanca. Pero bueno, básicamente el eslogan era ese, recuperar lo que se robó Duarte. Y para ir promoviendo esas ideas, hacían alusión a los bienes que habían incautado, en una bodega muy famosa que fue una nota, muy sonada en aquel tiempo. De hecho, como dato curioso, todavía no se sabe a ciencia cierta si, o sea, todo lo que se decomisó, o sea, que supuestamente era de Javier Duarte, o sea, todavía no se ha comprobado que en verdad sea de él. Hay cosas que sí, o sea, que sí, familiares o el mismo Duarte ha dicho, esto sí era mío, pero hay otras cosas que él niega que sean de él. Y pues, o sea, todavía sigue ese limbo de que, bueno, o sea, lo que se había encontrado en esta famosa bodega ya en Orizaba, si en verdad eran propiedad del propio Duarte o eran, pues, simplemente sembrado, ¿no? Y sigue ese limbo. Pero bueno, también se centraron en la polémica finca El Faunito y, como ya mencioné, la bodega en Córdoba y en Orizaba. La bodega estaba en Orizaba. Y
y las filtraciones que se dieron después de la salida de Enrique Peña Nieto de la presidencia en 2018, se manejó la hipótesis de que hayan sido sembradas para agravar la situación de Javier Duarte. Pero algo muy destacable es sobre el gran apoyo que dio su gobierno, el de Miguel Ángel, a los reporteros locales, pero eso no frenó que varios fueran asesinados. También fue durante su gobierno que se dio el aumento de la gasolina y de otros bienes. A este hecho se le conoció como el gasolinazo de 2017. Y fue justo en Veracruz que derivó de estos aumentos, la población realizó bloqueos en carreteras que conectaban con el puerto. Pero sin duda lo más recordado por los veracruzanos fueron los saqueos a supermercados en varios municipios del estado, específicamente en la zona conurbada. Incluso el mismo Miguel Ángel intentó frenar los saqueos en Chedraui y Las Brisas, en el puerto, ofreciendo a cambio de 500 pesos de su propia cartera. Esto supuestamente para frenar los saqueos, pero obviamente no sirvió. Eh, si se lo preguntan, sí sirvió los 500 pesos, pero igual fue otro relajo porque también creo que tuvo temas ahí de que infringió una norma jurídica, algo así. O sea, fue ahí otro tema muy cansado, ¿no? A su vez, un hecho muy polémico que sucedió en los meses finales de su gobierno fue el asesinato de la hija de la entonces diputada federal de Morena, Carmen Medel. El gobernador Miguel Ángel salió en la televisión condenando los hechos al día siguiente y mencionó que el asesinato se debió a una confusión con otra chica que iba al mismo gimnasio, que tenían vínculos con el crimen organizado, y también mencionando que el asesino fue encontrado muerto en una camioneta blanca a unas calles del lugar de los hechos en la ciudad de Córdoba. Sin embargo, aunque muy polémico el caso, nunca tuvo una resolución. Bueno, sí la tuvo, pero esta no fue aceptada por la diputada Carmen Medel. Pero como dato curioso, si revisan el video donde es notificado el fallecimiento de su hija, porque esto fue la diputada Carmen Medel fue notificada mientras estaban en sesión de Congreso allá en la Ciudad de México. Cuando le fue notificada a ella, pues se escucha mucha la bulla, o sea, sus gritos pues, de tristeza, de dolor. Y si escuchan con atención el video, o sea, muy detenidamente, porque realmente, o sea, no se escucha mucho, pueden escucharla que ella dice la frase, pinche Yunes. Así que pues yo solo dejo este dato, ya ustedes hagan sus propias conclusiones. Pero cambiando a algo menos oscuro, también uno de los grandes logros fue la inauguración del hospital pediátrico ubicado a un costado del hospital regional, o mejor conocido como el Hospital Diligencias. En el 2016, la colocación de la primera piedra fue en los últimos meses de la administración de Fidel Herrera en 2010. Luego con Javier Duarte se siguió el trabajo con una inversión de 340 millones de pesos, pero el lugar nunca se terminó. Bueno, es que aquí, o sea, sí se terminó de construir, pero no de habilitar, porque aún así faltan muchos dispositivos. Y de estos 340 millones, supuestamente solo se gastaron 100 en la construcción del puro edificio. Ya nunca se supo qué pasaron con los 200 restantes. Finalmente, el gobierno de Miguel Ángel inauguró en 2017 y actualmente sigue en funciones, aunque con problemas de funcionamiento por el descuido que tuvo la administración de Cuitlagua García Jiménez, gobernador de 2018 a 2024. Pero cambiando a algo más jugoso, algo así más interesante, y también, o sea, que genera una duda, fue que en el año de 2017, el gobierno de Miguel Ángel inauguró el C5, este centro de acción-reacción ubicado en el puerto de Veracruz, y a la par, instalaron varias cámaras de seguridad en el puerto, más que nada en la zona conurbada, pero durante el resto de la administración de Miguel Ángel, estos estuvieron operando con varios problemas. Finalmente, ya en el gobierno de Cuitláhuac, se determinó que estas nunca estuvieron operando desde que fueron instaladas y el dinero destinado fue robado por el exgobernador. Así lo manejó el mismo Cuitláhuac y su gobierno en cuanto a esta problemática. El mismo Miguel Ángel ha dicho que su gobierno en perfectas condiciones las cámaras de seguridad, que ya no era problema suyo si no les daban mantenimiento o no les daban los servicios que requerían, pero que él las entregó en buen estado. Pero hablando de seguridad, pero hablando de seguridad,
Tenemos el caso de Jorge Winkler, ex fiscal del estado de Veracruz, que es un abogado, obviamente porque es fiscal, que se desempeñó durante la administración de Miguel Ángel y antes de ser fiscal fue secretario particular de Miguel Ángel antes de ser gobernador. O sea, es un rollo así muy cansado, la verdad. El chiste es que cuando terminó la administración de Miguel Ángel, este siguió en su cargo hasta 2019, cuando el Congreso del Estado lo destituyó por no tener el certificado que le permitía ser procurador de la Fiscalía Estatal. Y más aparte, fue denunciado por el gobierno de Veracruz, de Cuitlagua, por haber encubierto 153 órdenes de aprehensión. Winkler metió todo tipo de amparos y de apelaciones, pero eso no evitó que fuera detenido en julio de 2022. Y desde entonces no se ha sabido nada de él. Les recuerdo que esta nota es vieja. Hace, como dije al principio, hace poco pues se supo que se le fue negada la fianza. Eh, no, no recuerdo, pero no recuerdo bien, no tengo el dato ahorita a la mano. El chiste es que algo se le negó. El chiste es de que algo le negaron y pues porque eso sí no tiene condena. O sea, prácticamente pues está ayuda gratis porque no ha sido condenado y no parece que vaya a tener un juicio pues en estos momentos, ¿no? O por lo menos no en un buen tiempo. Fue aprendido en Oaxaca porque él es originario de ese estado y de ahí fue trasladado al penal de Pacho Viejo aquí en Veracruz, en Jalapa, antes de llegar a Jalapa, y tiempo después sería trasladado al altiplano donde se encuentra actualmente. Que está raro, o sea, ¿por qué lo mandaron a un penal federal? Ya que, pues, o sea, las denuncias y las demandas son aquí en Veracruz. Tendría que estar, bueno, tendría que seguir en Pacho Viejo, en otro penal de aquí del estado. Aunque también es un tema muy enredado lo jurídico, porque o sea, hay mucho de por medio. Miguel Ángel desde entonces no se ha pronunciado nada al respecto, pero pues es obvio de que hay tintes políticos, o sea, por algo de Miguel Ángel lo atorraron a él, porque sin duda alguna, si nos ponemos a comparar, o sea, con Javier o con Javier Duarte o con Miguel, o sea, del que más se saben así, pues casos de corrupción así, es de Miguel Ángel. Porque pues con Javier Duarte, o sea, con que medio ahí lo encubría, pero que al final pues no servía de mucho, pero pues ahí está, ¿no? Eso sí, cabe resaltar que Miguel Ángel estuvo activo durante la campaña de 2024 apoyando a su sobrino José Francisco Yunes Zorrilla, el cual contendía por la gubernatura de Veracruz, pero se la ganó Rocío Nale. Sin embargo, su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez ganó la senaduría por Veracruz y él entró como su suplente para cuando su hijo solicite licencia para contender por la alcaldía de Veracruz. Obviamente esto nunca pasó porque pues pasó todo este rollo, se quedaron sin futuro político y pues mejor se quedó en la senaduría porque le convenía más. Este, su gran polémica de dos fue cuando pues votaron a favor, le dieron el voto a Morena para que pasara la reforma judicial y pues ahí se dice de que, o sea, a partir de eso se fracturó la familia Yunes, o sea que el clan se dividió porque habían, otros integrantes que pues no estaban muy de acuerdo con esto, entre ellos pues el más famoso y escandaloso, Héctor Yunes Landa. No se sabe a ciencia cierta, o sea, qué les depara a ellos, porque, o sea, su futuro es muy oscuro, o sea, no se sabe, o sea, tienen las puertas muy cerradas y, o sea, lo tienen muy difícil, la verdad. Pero bueno, quién sabe, el tiempo lo dirá. Y pues así terminamos. Esta es la pequeña historia, ¿no? Aquí pues les conté un poco sobre Miguel Ángel Yunes. Ustedes se darán cuenta de que hay mucho por detrás, o sea, hay mucha sombra, hay mucho espejismo. Obviamente hay muchos más temas, o sea, hay muchas más polémicas, pero creo que estas son las más sonadas. Pero bueno, yo creo que esto es todo por hoy. Les doy las gracias por habernos escuchado, por haber estado aquí con nosotros compartiendo este pequeño momento. Y pues sin otra cosa más, pues yo me despido. Nuevamente les doy las gracias por haber estado. Y pues aquí nos estaremos reportando. Hasta pronto.